Ok, vamos a empezar. Nos quedamos ayer en la Mishnah, en Lamet Amud Beis hasta abajo. En realidad es un tema nuevo. Dice la Mishnah: Nochri Sheilva es Israel al Hametzó, Achar a Pesach Mutar Banoe. Un goy le prestó dinero al Israel y el Israel le entregó como garantía por el préstamo Hometz, entregó unos panes como garantía por el préstamo. Ahora, durante Pesach, estos panes estaban en propiedad del goy, pero en realidad, como garantía, en realidad son del Israel, pero están en propiedad del goy. La pregunta es, Leachar Pesach, ¿cuál es el din de estos panes? Dice la Mishnah, Mutar Beanoe, estos panes son Mutar Beanoe, después de Pesach sí deben comer estos panes, tiene din de Hometz Shel Goy, Shobar Olova Pesach, no Hometz Shel Israel. ¿Por qué? Lo vamos a explicar en la Gemara. Pero ese es el caso que el Israel le entregó los panes al Goy, estaban en casa del Goy durante Pesach, aunque eran del Israel, no hay problema de Hometz sobre Olova Pesach, que es lo de Pesach al Mutar Beanoe. El caso contrario, además aquí hay un punto importante que Rashi sí explica. Estamos hablando también que al final del plazo, cuando el Israel pagó la deuda, la acabó pagando con estos panes. Eso es un punto importante. Porque si no acabó pagando con estos panes, entonces sí va a haber problema de Hometz sobre los Pesach. Estás hablando que finalmente la deuda se pagó con estos panes. Ok, continúa la Mishnah. Ve Israel, el caso contrario, ve Israel, el Israel le prestó dinero al Goy y el Goy le entregó al Israel su Hometz como garantía. Entonces ahorita el Hometz del Goy está en casa del Israel como garantía por el préstamo. El dinero es Achar Pesach o su hermano. Estos panes se consideran que son del Israel, por lo tanto, después de Pesach van a ser Osur Beanoe. ¿Sí? Y estos din de la Mishnah lo vamos a explicar un poco mejor en la Gemore. Vamos a ver que en realidad no es de Kol Alma, vamos a ver el caso exacto y los motivos por los cuales cuando una persona le da como garantía su Hometz a la otra persona, se considera que esto pertenece al acreedor y no al deudor. Pero eso lo vamos a explicar en la Gemore. Una pregunta, perdón, Rafeli. Nada más, prestó dinero y le pagó en especie, es lo que estás diciendo. Le prestó dinero en Purim para que le paguen Shomes. ¿Sí? Por eso, pero dijiste, y le pagó con esos panes. Sí, le dio como garantía unos panes. Ahora, durante Pesach, estos panes estaban en propiedad del acreedor, pero todavía no eran del acreedor. ¿Por qué? Porque en realidad, cuando se convirtieron del acreedor, a la hora que el deudor le dijo, ¿sabes qué? Te pago con 2 panes. Durante Pesach, esos panes eran únicamente una garantía del deudor en propiedad del acreedor. ¿Sí? Y ahí es donde dice la Mishnah que se consideran como que si son del acreedor. ¿Por qué? Eso es lo que vamos a explicar en la Gemara. Pero este es el caso, ¿sí? El deudor le dio al acreedor unos panes de garantía. Durante Pesach estaban en propiedad del acreedor, pero seguían siendo garantía. Todavía no se sabía al final cómo iba a pagar el deudor la deuda. Al final del día, después de Pesach, el deudor decidió pagar con los panes. Se considera que estos panes se pertenecían al acreedor durante Pesach, aunque todavía el deudor no había pagado con eso, estaban nada más de garantía. ¿Sí? Y eso lo van a explicar en la Gemara. ¿Por qué? Porque la garantía se considera que pertenece al acreedor y no al deudor. Eso lo van a explicar. Okay. Ahora, la Gemara aquí va a pasar a un tema, una machloket de Valle y Robo, y eventualmente esta machloket la vamos a relacionar con nuestra Mishnah. Itman. Balhof. Un acreedor cuando cobra. Ahora, ¿cuál es el caso aquí? Aquí el caso es un poco diferente al de la Mishnah. El caso aquí es el siguiente. El acreedor le presta dinero al deudor. Ahora, el deudor tiene un terreno y el deudor garantiza la deuda con el terreno. Finalmente, el acreedor cobra del terreno. Ahora, cuando el acreedor cobra,
Abaye Omar le mafrea ugoba. Cuando el acreedor cobra retroactivamente. O sea, consideramos que durante todo este periodo de la deuda, el terreno ya pertenecía al deudor, al acreedor. O sea, cuando el acreedor cobra el terreno, cobra retroactivamente. O sea, de que se considera que ese terreno pertenece al acreedor del momento que prestó el dinero, no del momento que cobró del terreno. Robo Omar, mi canula Boba. Robo dice, no, todo el tiempo que no ha cobrado el terreno sigue perteneciendo al deudor. ¿Desde cuándo empieza a pertenecer al acreedor? Desde el momento que cobra en adelante, pero todo ese periodo desde que se llevó a cabo el préstamo hasta que se cobró, seguía perteneciendo al deudor y no al acreedor. Ahora, la Gemara explica esto en términos un poco más prácticos. כל יכולה אקדיש לויבה וזובין, לויבה כולם לא פליגי עושה מלווה וטוריף ועושה מלווה. Si es de que durante este periodo el loive, que es el deudor, que es el dueño del original del terreno, si él vende el terreno a un tercero o santifica el terreno, todo el mundo está de acuerdo que puede llegar el acreedor al final del día con el comprador y decirle, oye, ¿sabes qué? Tú compraste un terreno que estaba garantizando mi deuda y le puede quitar el terreno al comprador. O inclusive a Ekdesh, si es de que el deudor santificó su terreno, el acreedor, él también puede ir con Ekdesh y decirle, ¿sabes qué? ¿Cómo se llama? Este terreno que santificaron, ya estaba garantizando mi deuda, por lo tanto, el Ekdesh no cayó, únicamente de un din de Rabbanan que tiene que dar una cosa simbólica para redimirlo, para que la gente no piense que Ekdesh se puede redimir sin dinero. Como se en la Mishnah, de que el acreedor aumenta un dinar y redime estos bienes. Entonces, en eso no hay machloikes Abaye y robo. Todo el mundo está de acuerdo que el deudor que garantizó la deuda con un campo, si ves de que vende o santifica este campo, el acreedor puede llegar y tomar el campo, tanto el comprador, tanto de Ekdesh. Ahí no hace más diferencia la machloikes entre Abaye y robo. ¿Cuándo va a ser la machloikes entre Abaye y robo? Dice la Gemara, Kipligi, de Zovin Malve de Kodish Malve. Que durante este periodo, el Malve, el acreedor, es el que lo vendió y lo santificó. ¿Sí? Entonces, ese es el caso aquí. ¿Sí? De que estamos hablando que ¿cómo se llama? Que el deudor le tomó uno de sus campos para garantizar la deuda y durante este periodo, antes que el acreedor cobró del campo, el acreedor dijo, bueno, como de por sí yo ya en un futuro ya voy a cobrar de este campo, entonces de una vez lo vendió y lo santificó. ¿La venta funciona o no funciona? ¿El Ekdesh funciona o no funciona? Ahí es donde discuten Abaye y robo. Abaye Omar le mafrea ugoiva. Abaye dice que el acreedor cobra retroactivamente. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el acreedor cobra la deuda, se considera que este campo es de él desde el momento que le entregó el dinero de la deuda. Por ejemplo, el préstamo se llevó a cabo en enero y le dio un préstamo de 2 meses, ¿sí? Y en marzo, cuando el acreedor va a cobrar este campo, él lo cobra retroactivamente, se considera que este campo pertenece al acreedor desde enero, que es el momento en el cual él dio el dinero. ¿Sí? Eso es lo que Abaye opina. Le mafreo hueva. Ve aquí que traen el nombre del Nesibes, que el Nesibes dice que el dinero que da el acreedor, cuando el acreedor presta el dinero, es como condicionado. Si me pagas, entonces esto es un préstamo. Si no me pagas, entonces desde este momento estoy comprando tu tierra. Por eso mismo funciona retroactivamente. Y si en el Inter el acreedor vendió o santificó, de acuerdo con Abaye, sí va a funcionar. Ok. Ya no para ir la inmensa de Mafrea
de Mikol Bishur se abre. ¿Sí? Esto demuestra retroactivamente que esto pertenece al acreedor. Sí. Veshopir Ikdish, Veshopir Zovin. Por lo tanto, está bien el hecho que lo santificó y está bien el hecho que lo vendió. Ok. Pero Robo dice no. Mikanu le hago Ugoiva. Robo dice no. Cuando el acreedor cobra en marzo, de aquí en adelante ya es de él. De a partir de marzo, ahí es cuando este campo empieza a pertenecer al acreedor y no desde enero, que es cuando prestó el dinero. Mikanu le hago Ugoiva. ¿Por cuál es el motivo? ¿Cuál es el motivo que durante estos 2 meses, entre enero y marzo, por qué no se considera del acreedor? Dice la Gemara lo siguiente. ¿Qué van de ilu ave le zuzi? Ave mesalek leve zuzi, ya que el deudor, si tuviera dinero, le pudo haber dado dinero al acreedor y decirle, te doy dinero y me quedo con mi campo. Y encontramos de Ashtoka Koni, decimos que ahora, en el momento en el cual lo cobra con el campo y el deudor ya no puede decir te doy dinero porque ya pasó el plazo, ahí es donde lo está adquiriendo el acreedor. Pero todo el tiempo que el deudor puede decir te doy dinero para quedarme con mi campo, se sigue considerando que el campo es del deudor. Entonces esa es la majleque del trabajo y robo. Si cuando el préstamo se lleva a cabo en enero y el cobro se lleva a cabo en marzo y cobró con el campo que garantizó la deuda, ¿desde cuándo el campo pertenece al acreedor? Abaye dice, desde enero. Robo dice, desde marzo que cobra. Esa es la majlequis. Ahora, viene la Remore y va a traer una pregunta acerca de una contradicción en Robo mismo. Robo es el que dice, mi canu le hago. ¿Sí? Desde el momento que cobran adelantos del acreedor, pero durante el inter, desde enero a marzo, sigue siendo el dueño original, que es el deudor. Pregunta la Gemore, ¿un mío más robo, oji? ¿Y acaso Robo dijo así que el cobro es mi canu le hago y no retroactivamente? Vamos a Robi Barjomo. Dijo Robi Barjomo. Ahora, antes de ver lo que dijo Robi Barjomo, voy a hacer 2 introducciones nada más para entender lo que va a decir aquí. Son 2 introducciones conocidas, pero es nada más recordarlas. Ya tiene varios años que acabamos Nezikin. Entonces necesitamos refrescar un poco la memoria a los temas de Nezikin, o de Kano, de Ciego, de Basre, para entender esto. Número 1. Es conocido el tema de Nejosim Meshubodim. ¿Qué es lo Nejosim Meshubodim? Cuando se lleva a cabo un préstamo, Rubén le presta, el acreedor le presta dinero al deudor. Los Nejosim inmuebles, ¿sí? Los terrenos del deudor garantizan la deuda. Por lo tanto, si es de que el deudor no paga la deuda, automáticamente el acreedor tiene derecho de cobrar de sus bienes inmuebles. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre muebles e inmuebles? En realidad tiene derecho a todo, pero la diferencia es de que ya que los bienes inmuebles garantizan la deuda, si es de que el deudor posterior al préstamo vende sus terrenos, el acreedor tiene derecho de quitar de los terrenos al comprador. Esos son los Nejosim Meshubodim, ¿sí? Los terrenos que garantizan la deuda. Si esos terrenos, el acreedor tiene derecho de quitárselos al comprador si usted o alguien los compra posterior al préstamo. Eso es una cosa. Segunda cosa es lo siguiente. Cuando una persona tiene deudas y esa persona fallece, sus hijos heredan, ¿se puede cobrar de los hijos o no se puede cobrar de los hijos? ¿Se puede cobrar de los hijos las deudas del padre o no se puede cobrar de los hijos las deudas del padre? Entonces la lógica es de que todo depende de qué es lo que el padre dejó. Si el padre dejó únicamente bienes, muebles, dinero, metal, telín, eso no se puede cobrar de los hijos. ¿Por qué? Porque los bienes muebles no garantizan la deuda. Por lo tanto, cuando el acreedor ve con los hijos y le va a decir a los hijos, oye, tu papá me debe dinero, pues los hijos pueden decir, pues ve a cobrarle, ya sabes, tiene una dirección nueva ahí en Constituyentes, ¿sí? Ve a ponerle a cobrarle, le pueden decir los hijos al acreedor.
¿sí? Pero si es de que el padre dejó terrenos, ahí el acreedor puede decir, ok, muy bien, aunque tú no me debes dinero, aunque tu padre es el que me debe dinero, esos terrenos que tú heredaste, esos terrenos garantizan mi deuda. Como esos terrenos garantizan mi deuda, yo tengo derecho de cobrar de esos terrenos. Entonces, ¿qué es lo que? Exactamente, por lo tanto, cuando una persona fallece y sus hijos lo heredan, del dinero que los hijos heredaron, no tienen obligación de pagar la deuda del padre. ¿Sí? Porque ellos pueden decir, nosotros no te debemos dinero, es el dinero de nosotros. ¿Sí? Si existe una mitzvah, si existe una mitzvah y es recomendable, es bueno para el padre que los hijos paguen la deuda, no cabe la menor duda. ¿Sí? Y si alguien va, si uno va con el Rob y le dice, oye, pago la deuda de mi padre o no, el Rob va a decir, por tu papá, pagan su deuda. ¿Sí? Eso es recomendable, mitzvah, bueno, pero no es obligación. ¿Sí? El Beit Din no le pueden quitar los negocios a los hijos. Pero si el padre dejó terrenos, en todos los terrenos sí los puede cobrar el acreedor de los hijos. ¿Por qué? Porque esos terrenos están meshuvadim a la deuda. ¿Sí? Esas son las dos introducciones. ¿Sí? Ahora, viene Robi Barjomo y nos trae el siguiente caso. Rubén Shemoch al Soda de Shimon Bachris. Rubén le vendió un campo a Shimon con garantía. O sea, Rubén le dijo a Shimon, mira, te vendo el campo y no te preocupes si es de que llega un deudor mío, un acreedor mío, perdón, si llega un acreedor mío y te quita el campo, no te preocupes, yo te lo vendo con garantía que yo te pago, te devuelvo el dinero si te quitas el campo, ¿sí? Te pago de regreso. La deuda si el padre los garantizó, ¿no? ¿Qué? Está Meshuadima la deuda si el padre los garantizó en vida, bueno, ¿no? Estás hablando en realidad, generalmente, por regla, sí en todos los préstamos los bienes garantizan, los bienes inmuebles garantizan la deuda. ¿Qué es lo que pasa cuando no escribieron el documento que los bienes inmuebles garantizan la deuda? Esto es una machloikes en Bovetzie, si decimos Achrayus Tousoifer o no es Tousoifer. Si decimos de que si aunque no los garantizó es un error del escribano y si están garantizados, o si no los garantizó, decimos que no están garantizados. Eso es una machloikes que pasa cuando no los garantiza. ¿Sí? ¿Cómo queda la ja? No recuerdo. Creo que Achrayus Tousoifer y en automático están garantizados. Perdón, Achrayus es que son Meshubodim, o sea que los garantizó con sus bienes. Otra vez, ¿pero qué? Achrayus es que los garantizó con los bienes. No, aquí cuando la Gemara dice Achrayus es otra cosa. Achrayus es lo siguiente. Rubén le vendió un campo a Shimon y le dijo a Shimon, te lo vendo con garantía. Te doy una garantía. ¿Qué quiere decir garantía? Si llega mi acreedor y te quita el campo, te pago, te devuelvo tu dinero. Eso es lo que Achrayus significa aquí. ¿Sí? Ok. Ahora. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Rubén Chamojarzo de Shimon va a Achrayus. Rubén le vendió un campo a Shimon y le garantizó. Si te lo quitan, te pago de regreso. Ahora, Shimon no le pagó el campo a Rubén, pero escribieron un documento como de préstamo. Escribieron un documento que hagan de cuenta, tiene un pagaré, donde es un pagaré en el cual Rubén, donde Shimon, que es el comprador, se obliga a pagarle el dinero de la venta a Rubén. ¿Sí? Entonces ahorita Rubén tiene este pagaré para poder cobrar de Shimon el dinero de la venta. Umeis Rubén, murió Rubén, el vendedor Rubén murió. Veoso Baljov de Rubén. Después vino el acreedor de Rubén, Vetoriv Lemi Shimon. Llegó el acreedor de Rubén, que Rubén ya estaba muerto, y va con Shimon y le dice, oye Shimon, ese campo que tú compraste de Rubén, te lo voy a quitar porque Rubén tenía una deuda conmigo que nunca me pagó. Entonces, este campo que tú compraste estaba garantizando la deuda que yo le presté a Rubén. ¿Y qué hizo Shimon? Shimon se quería quedar con el campo. Entonces, veoso Shimon, upaise bezuzi. Shimon le dice al acreedor, ¿sabes qué? Mira, no me quites el campo. ¿Cuánto dinero te debía Rubén? Te debía tanto y tanto que, ¿sabes qué? Mira, toma el dinero, toma este dinero que yo tengo ahí guardadito para pagarle a los herederos el campo. Entonces, en vez de que yo le pague a los herederos el dinero que yo les debo por el campo, toma este dinero y de esa manera yo me quedo con el campo. Eso es lo que hizo Shimon. Ahora,
Dino, ¿cuál es? Entonces, ahora, ¿qué es lo que pasa en este caso? Dice Robert, como Dino de Osubnei Rubén, pueden venir ahorita los hijos de Rubén, de Amrile le Shimon, le dieron a Shimon, Anan metalti shabu kabun gaboj. Nuestro padre dejó dinero contigo, mandan los hijos de Rubén, van a pagaré, mira, aquí tenemos un documento que tú le debes a nuestro padre el valor del campo, páganos el dinero que le debes a nuestro padre, pueden llegar los 10 mil. Ahora, ¿qué va a contestar Shimon? Shimon tiene dos respuestas que puede decir, ¿no? Shimon puede decir, respuesta número que puede decir, no, el dinero que yo les debo a ustedes lo utilicé para pagar la deuda de su padre, se lo di al acreedor de su padre. O otra cosa que podría decir Shimon, ¿cuál es? Shimon podría decir, ok, muy bien, como llegó el acreedor del padre de ustedes y me quiso quitar el campo, entonces, aunque yo les doy dinero a ustedes también me deben el dinero de la garantía del campo. ¿Sí? O sea que como él vino a quitarme el campo, ustedes me deben el dinero de la garantía del campo. Esos son los dos argumentos que Shimon podía utilizar. Cuando llegan los hijos de Rubén a cobrar la deuda con el documento, mira, tú le debías dinero a nuestro padre, Shimon tiene dos argumentos. ¿Sí? O yo ya pagué la deuda porque se la di al acreedor de tu padre, o el dinero que, ok, muy bien, yo te debo dinero, pero tú también me das el dinero que me quitó el acreedor. Entonces dice la Romer Homo, umetalte de Yadmi Levalchov lo mishtavdi, tenemos una regla, los metaltelim de los Yesoimim no están meshuodim al Valchov, por lo tanto los Yesoimim dicen, ni uno de tus dos argumentos es válido. Esto que tú estás diciendo, que tú pagaste la deuda de nuestro padre, ¿quién te dijo que la pagues? Si hubiera llegado el acreedor con nosotros, ¿sabes qué le habíamos dicho al acreedor? Ven a cobrar a nuestro padre. Nuestro padre no nos dejó a nosotros terrenos, nosotros no tenemos que pagarte a ti. Entonces, ¿por qué le pagas al acreedor? Si nosotros no tenemos obligación de pagarle al acreedor, porque los negocios de los Yesoimim, los metales de Yesoimim, no están obligados a pagar la deuda. Entonces, ¿qué me están diciendo? Que del dinero tú te lo das como el dinero que mi papá te debía de garantía. Lo mismo, mi papá te debe el dinero de la garantía. Nosotros no tenemos el dinero de la garantía. Por lo tanto, ya que nosotros no estamos obligados ni a pagar la deuda de nuestro padre a su acreedor y tampoco estamos obligados a pagarte a ti la garantía que nuestro padre te prometió. Por lo tanto, tenemos aquí el documento que tú nos debes dinero y nosotros no te debemos dinero ni a ti ni al acreedor y tú no le debes dinero al acreedor, páganos a nosotros. ¿Sí? Eso es lo que dice Ron Barjomo. Entonces, ¿qué es lo que va a salir? Que lo que Shimon va a tener que volver a pagar ahorita la deuda que tenía originalmente con Rubén. ¿Hasta aquí está claro? Sí. Ahora, viene Robo y dice, no más Robo. Y piqué a Shimon. Si Shimon es inteligente y no quiere perder el dinero, Shimon tiene una manera de poder no perder dinero. ¿Cómo? ¿Cómo le puede hacer Shimon para no perder dinero? Le dice, si Shimon es inteligente, ¿qué debe hacer Shimon? Debe hacer lo siguiente. Ok, tienes razón. Yo no debía haberle dado dinero al acreedor de tu padre y yo todavía tengo esta deuda contigo. ¿Ok? Mira, yo tengo esta deuda contigo. Ahorita no tengo dinero. Le puede decir, ¿cómo se llama? Shimon a los Yesoimim. Exactamente aquí me toca hace unos días. Hay en el Shulchan Aruch que traen esta Gemore, donde el Goen pregunta que cómo le aconsejamos mentir. Así dice, pregunta el Goen sobre esta Gemore. Pero bueno, de cualquier manera, Robo dice que esta persona puede decir, ¿sabes qué? Yo no tengo dinero conmigo ahorita, te voy a pagar la deuda que tengo. ¿Con qué te la voy a pagar? Te la voy a pagar con un campo. Y como está pagando con un campo, de unas que paga con el campo, ahora sí, ya se la puede cobrar el campo de regreso a los Yesoimim. ¿Por qué? Porque nosotros dijimos así. ¿Qué es lo que no se puede cobrar de los Yesoimim? Metaltelim. Pero Karkois sí se puede cobrar de los Yesoimim. Por lo tanto, el que va a hacer Shimon va a pagar la deuda que tiene con Rubén
la va a pagar con un campo y le va a dar decir, ahora sí, ahora ustedes ya tienen un campo y ese campo ustedes lo tienen gracias al padre de ustedes. Entonces, como el padre de ustedes me debe a mí el dinero de la garantía, voy a cobrar el campo de regreso. Eso es lo que el robo sugiere. ¿Y de dónde sacó el robo esto? Lo siguiente de Omar Rav Nachman, y ahorita ya viene el punto importante. Digo, todo de moral, pero ahorita viene el punto, sí, que de donde vamos a preguntar contra el robo. De Omar Rav Nachman, entonces, robo dijo esto porque dijo Rav Nachman, Yesoyim shegobo karka bechoivas aviem, balchov choizer begoiva oisomehen, Yesoyim que cobraron un terreno por la deuda al padre, el baljo, el acreedor del padre, la puede cobrar de ellos. O sea, hagan de cuenta el caso de así. Un deudor le debe dinero al padre y el padre le debe dinero a Reuben, por decir. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Rubén, ahorita el padre murió. Rubén ahorita en este momento no puede cobrar de los Yesoyim porque el padre dejó cartaot. Pero el momento que los Yesoyim van a cobrar esta carta del acreedor del papá, en este momento puede llegar Rubén y decir, ahora ya veo que ustedes tienen la carta que heredaron del papá, como ustedes ya tienen carta que heredaron del papá, ahora sí, páganme mi deuda. Sí, o sea, el terreno que los Yesoyim cobraron para cobrar la deuda del padre, de ese terreno, el acreedor del padre se puede cobrar. Sí. Ahora, ese es el din de Rav Nachman y basado en eso está también el din que dijo robo, porque robo dice lo mismo, de que ya que ustedes están cobrándome a mí la carga por la deuda que yo tengo con el padre de ustedes, entonces ahora sí es como que si ustedes heredaron carga del papá, entonces como heredaron carga del papá, ahora sí yo ya puedo cobrarle la garantía de esa carga. Ahora, dice la Gemara, este din de Rav Nachman, hay que analizar el din de Rav Nachman. ¿Sí? Y que es así. Cuando los Yesoyim recibieron esta carta, después de la muerte del padre, pero la recibieron por el préstamo que hizo el padre antes de su muerte, ¿correcto? Entonces ya sí la Gemara. Y habla Bishlomo le mafrea ugoiva, si tú me vas a decir que el deudor, el acreedor, cuando cobra retroactivamente, se entiende por qué el acreedor del padre puede después cobrar de los Yesoyim, de que mande Gobome a Jaim de Abunda, me parece considerado como que se hubieran cobrado en vida del padre. Él oí hablar mi canulavo goiva, pero si tú me vas a decir que cuando los Yesoyim cobran, o cuando el acreedor cobra mi canulavo de aquí en adelante, ¿por qué puede llegar el acreedor del padre y cobrar de los Yesoyim? Ave que mandes Zobin Yasmin Nixie, y no es como que los Yesoyim compraron Nejosim, veílo con Yasmin Nixie, mi camishtav de Balchov, y si es de que los Yesoyim compran Nejosim, ¿acaso los Nejosim están Meshubodim al Balchov? ¿Qué quiere decir la Gemara? Lo voy a explicar, porque digo, no está tan sencillo, es así. Hay que enfocarnos ahorita en el din de Rav Nachman. ¿Cuál es el din de Rav Nachman? Tenemos tres personas, ¿correcto? El acreedor, el padre, tenemos hay que ponerlo en nombre, sí, hay que ponerlo así. Entonces, el deudor del padre, el padre y el acreedor del padre, ¿correcto? Ahora, ¿qué pasó aquí? Dice Rav Nachman así. Si el padre muere y llegan los Yesoyim y cobran esta carta del deudor del padre, puede llegar el acreedor y quitarle esa carta a los Yesoyim. ¿Por qué puede llegar el acreedor y quitarle esa carta a los Yesoyim? Dice la Gemara así. Si tú me vas a decir, le mafrea ugoiva, se entiende muy bien. ¿Por qué se entiende muy bien? Porque cuando los Yesoyim van a quitarle esta carta al deudor del padre, es considerado como que si esta carta perteneció al padre desde que el padre hizo el préstamo. Y como esta carta perteneció al padre desde el momento que el padre hizo el préstamo, puede llegar el
acreedor del padre y desheredar los de Soimim. Ustedes heredaron esta carta del papá de ustedes, carta heredada, la puedo cobrar. Eso está muy bien si decimos le mafrea ugoiba. Pero si decimos mikanula ugoiba, esta carta nunca perteneció al padre. Esta carta, ¿cuándo le recibieron los Yesoimim? Después de la muerte del padre. Cuando los Yesoimim compran carta después de la muerte del padre, no puede llegar el acreedor del padre y quitársela a los Yesoimim. ¿Están conmigo? ¿Sí? ¿Estuvo clara la cuenta? Sí, sí está claro. Sí, ok. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Vemos de aquí de que ya que Robo está de acuerdo con Rav Nachman, porque todo el din de Robo está basado en Rav Nachman, porque Robo dice lo mismo, de que este Shimon, ¿qué va a hacer Shimon? Shimon le va a pagar la deuda a los de Soimim con la carga, y como esta carga se considera como que si el padre la cobró, puede entonces carga que los de Soimim heredaron a su papá, como es carga que los de Soimim heredaron del papá, entonces ahora puede llegar Shimon y decirle, esa carta con la que yo les pagué a ustedes, la voy ahorita a cobrar para la deuda que el papá tenía conmigo de la garantía que me quitaron la carta que me vendió. ¿Sí? Entonces, el robo opina como Rav Nachman. Y ese din de Rav Nachman, ¿cuándo funciona? Únicamente si decimos le mafrea o goiva, porque si decimos le mafrea o goiva no es considerado como que si esta carta era del papá, y como era del papá, entonces el acreedor del papá la puede cobrar. Pero si van a decir, ni canulado goiva, esta carga nunca fue del papá, carga que nunca fue del papá, el acreedor del papá no la puede cobrar. Entonces vemos que Robo opina, le mafrao goiva. Entonces, preguntaremos, esto está contextuando lo que dijo Robo antes. Robo originalmente dijo, mi canulado goiva. Por el hecho que Robo opina como Rav Nachman, vemos que Robo opina, le mafrao goiva. Entonces, preguntaremos, tenemos una contextual en Robo. Contesta la Gemore, Shani Osom, ahí es diferente. En este caso de Rav Nachman es diferente. ¿Por qué? De Omar Leu, porque le puede decir el acreedor del papá a los Yesoimim, que eje de Mishtavna le abujon, Mishtavat nami le balchov de abujon. Igual que esta carga, que ustedes, que estaban Meshubat al padre de ustedes, esta carga ustedes cobraron del deudor del padre de ustedes, que estaban Meshubat al padre de ustedes, esta carta también estaba Meshubat para mí desde un principio. ¿Por qué? Mi de Rav Nosson, porque tenemos el famoso din de Rav Nosson, el famoso din Shivudo de Rav Nosson. ¿Qué dice Rav Nosson? Betania, Rav Nosson Noimer, Minay le Noise Bejabeiro, Mané Bejabeiro, Bejabeiro, Shemocien Mizem en un Miblesen. ¿De dónde sabemos que si Rubén le debe dinero a Shimon y Shimon le debe dinero a Levi, que sacamos, que le quitamos el dinero a Rubén, se lo damos directamente a Levi? El Talmud Loibar viene el pueblo nos dice, Benotar la Shero Shamlo, y le van a dar el dinero a la persona que no dice hacer que el dinero de él dice hacer a Shamlo, que no dice a la persona que lo prestaron, sino el dinero a la persona que el quieren pertenece a él. Es una cosa que no se le da el dinero al acreedor, sino se le da el dinero al que el dinero le pertenece. ¿Y quién es el dinero que pertenece? El acreedor del acreedor. ¿Sí? Levi, no Shimon. Entonces, ¿qué es lo que Shimon no me viene a enseñar? Shimon no nada más me está enseñando una cosa práctica, que si Rubén le debe dinero a Shimon y Shimon a Levi, se lo quitamos a Rubén y se lo damos a Levi y nos saltamos a Shimon. Shimon no me viene a enseñar una cosa práctica. Me viene a enseñar una cosa lógica, que es lo siguiente. Si este campo de Rubén, que le debe dinero a Shimon, y Shimon le debe dinero a Levi, decimos que el campo de Rubén no únicamente está Meshubat a Shimon, el campo de Rubén está Meshubat a Levi. O sea, Levi tiene derecho sobre el campo de Rubén. Es el Jesús de Rav Nosson. Rav Nosson no nada más me está enseñando una cosa práctica, me está enseñando una cosa lógica, que aunque Rubén no le prestó dinero a Levi, el campo de Rubén está Meshubat a Levi, por lo tanto, Levi tiene derechos sobre el campo de Rubén. Entonces, de acuerdo con eso, dice la Gemara muy bien. En realidad, yo te puedo decir que Robo opina, Rav Nachman opina que cuando el acreedor cobra, Mikanu le hago.
Si Mikanu Labo cobra, entonces ¿por qué cuando los Yesoim cobraron el campo del deudor del padre, por qué puede llegar el acreedor del padre y quitárselos? O sea, este es un campo que apenas llegó a las manos de los Yesoim después de la muerte del padre, y como nunca perteneció al padre este campo, entonces ¿por qué derechos tiene el acreedor del padre de quitarse a los Yesoim si nunca perteneció al padre? La respuesta es porque ya que el deudor del padre, sus nejosim, están meshubodim también al acreedor del padre, entonces desde un principio el acreedor del padre tenía derechos sobre este campo que pertenecía al deudor del padre. ¿Sí? Entonces no es de que el deudor del padre, el acreedor del padre nos ha quitado a los Yesoim. El acreedor del padre está diciendo, este campo que ustedes cobraron del deudor del padre, este campo yo ya tenía derechos desde un principio, ya tenía derechos. Por lo tanto, se los voy a quitar a ustedes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo ya tenía derechos de este campo desde el que el padre estaba vivo, ya tenía derechos de este campo. ¿Por qué? Porque los nejosim del deudor del padre también están para mí porque el padre me deba mi dinero. ¿Sí? Entonces, eso es lo que dice, eso es para explicar el caso de Rav Nachman. Y dice así, lo mismo ya regresando al caso de Robo al primer caso, cuando Robo dijo que Shimon puede pagar el campo y recuperarlo, lo mismo, porque Shimon dijo, ok, muy bien, ustedes tienen derecho a este campo, pero yo también tengo derecho a este campo, porque como yo le debo dinero al papá de ustedes, y el papá de ustedes me debe dinero a mí, entonces, el derecho que ustedes tienen sobre mi campo, yo también tengo derecho sobre mi mismo campo. ¿Sí? Yo le debo dinero a ustedes y ustedes me deben dinero a mí. Entonces, yo tengo derecho sobre el campo con el cual les estoy pagando a ustedes. Yo también tengo mis derechos sobre ese campo. ¿Sí? Igual que cuando tenemos Reuben, Shimon y Levi. Levi tiene derechos sobre los bienes de Reuben. Aquí también Shimon está actuando como Reuben y Levi, ¿sí? Porque él es el que debe y a él también le deben. Entonces, por eso él dice, yo igual de que Levi tiene derecho sobre el campo de Reuben, en este caso Shimon tiene derecho sobre el campo de Shimon, porque Shimon es también el deudor y también el acreedor. ¿Sí quedó claro esto? O más o menos. Ok, bueno, pero de cualquier manera, eso es lo que sale, que de aquí no podemos traer una raya. ¿Sí? Nada más para sintetizarlo, para que no nos confundamos, la Gemara quiso traer una raya de Rav Nachman, de que ya que el acreedor puede cobrar del campo que los Yesoim cobraron, vemos que los Yesoim cobran retroactivamente, porque si fuera Mikanu Leavó, entonces este campo nunca perteneció al padre, y como nunca perteneció al padre, ¿qué derecho tiene el acreedor del padre a cobrar de él? Sobre eso contesta la Gemara, que no, que en realidad, aunque es Mikanu Leavó, el acreedor tiene derechos. ¿Por qué? No porque el campo pertenece al padre, porque él tiene derechos a los campos que pertenecen a los deudores del padre. ¿Sí? Eso es, en síntesis, lo que tuvimos aquí. ¿Ok? ¿Sí quedó claro esto? ¿Tiene un tiempo límite? Supongamos si pasan años. No hay tiempo límite. No hay tiempo límite. En un préstamo, los préstamos no expiran. No, si supongamos que los hijos también mueren y están los nietos. Los reciben los nietos. Sí, entonces, todos estamos hablando cuando los mejores están meshubadim. Sí, cuando los mejores están meshubadim, los préstamos no expiran. Digo, si yo tengo derecho a un campo, aunque hayan pasado varias generaciones, mis derechos sobre el campo siguen. Ok. Sí. Ok. Ok. Bueno, hasta aquí trajimos lo que quisimos decir, una contradicción en robo, contestar a la contradicción en robo. Ahorita vamos a regresar a la Machlekes Abaye y robo, donde Abaye dice que cuando el acreedor cobra retroactivamente y se considera que el campo es de él desde el momento del préstamo, y luego dice que cobra Mikanu Leavó, que desde el momento que cobras de él, pero retroactivamente no es de él. Y ahorita vamos a relacionarlo esta Machlekes con nuestra Mishnah. Aunque nuestra Mishnah de ahorita está hablando de metaltelin, porque es hometz, no son meshubadim. Ese punto es correcto. Correcto. Muy buen punto, ¿sí? Aunque ahorita lo vamos a regresar con nuestra Mishnah. Entonces, antes de verla, ya se está preguntando, ¿sí?
Oye, ¿qué relación tiene con nuestra Mishnah? Nuestra Mishnah es de metaltelin. En realidad, metaltelin, cuando se especifican los metaltelin a la hora del préstamo, los metaltelin también garantizan la deuda como que si fueran terrenos. ¿Sí? O sea, de que los terrenos garantizan la deuda de manera automática, los metaltelin de manera explícita. Si especifican que te voy a pagar con estos metaltelin, entonces en este caso los metaltelin tienen de cargout. Y nuestra Mishnah está hablando cuando sí le especificaron con qué metaltelin iba a pagar la deuda. ¿Sí? Ok. Bueno, vamos a bajar nuestra Mishnah. Nochri Sheilvat Israel al Hametzot. El Nochri le prestó dinero al Israel, y el Israel le dio al Goy su Hametz como garantía. Dice la Mishnah, Achara Pesach mutar be'anoe. Después de Pesach, este Hametz es mutar be'anoe. Ahora, y Amrat Bishom le mafrea al Goy, así tú me vas a decir que el Goy cobra retroactivamente, entonces la motolaji mutar be'anoe. ¿Se entiende por qué el Hametz mutar be'anoe? Porque ya que el Goy cobra retroactivamente, entonces eso demuestra que este Hametz durante Pesach era del Goy. Él lo llaman Mikanu Leavo Goy, porque tú me vas a decir que cuando el Goy cobra únicamente Mikanu Leavo de aquí en adelante, Amay Mutar Be'anoe. ¿Por qué este Hametz es Mutar Be'anoe? A la hora de Pesach, yo de Israel a Bekai, a la hora de Pesach pertenecía al Israel. Entonces, ¿qué es lo que vamos de aquí? De que ya que el Hametz, que el Israel entregó al Goy para garantizar la deuda, no se vuelve Osur Be'anoe, vemos que el Goy cobra retroactivamente, no Mikanu Leavo. Si fuera Mikanu Leavo, entonces es durante Pesach que el Hametz hubiera sido del Israel, no del Goy. Contra la Gemara, ojo Bemayaskino, no, nuestra Mishnah está hablando cuando no únicamente lo garantizó la deuda con el Hametz, sino que She'irinu etzlo. Nuestra Mishnah está hablando cuando no nada garantizó, sino el Israel le dio al Goy el Hametz como garantía. No nada más escribió en el documento, si no te pago el 20 de marzo, entonces cobras del Hametz. No, le entregó el Hametz está en casa del Goy. Cuando le entregó el Hametz, ahí le cule alma si el acreedor va a adquirir la garantía retroactivamente. ¿Sí? Así, entonces, por lo tanto, en nuestra Mishnah no hay una raya. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Qué? ¿Cuál es la diferencia entre una y otra cosa? Un segundo, de la explicación. La Majulé que entraba allí en Robo está hablando en terrenos, donde todavía no se habían cobrado los terrenos. Los terrenos todavía no estaban en manos del acreedor. Lo único es de que eventualmente el acreedor cobró de esos terrenos. Pero durante todo el tiempo del préstamo no estaban en manos del acreedor. Ahí es donde Abayé y luego discuten si cuando el acreedor cobra efectivamente o no. En cambio, en metaltelin, que estamos hablando que los metaltelin fueron entregados a manos del acreedor, cuando ya están en manos del acreedor, ahí todo el mundo va a estar de acuerdo que el acreedor los adquiere retroactivamente. Y el motivo lo vamos a ver en 2 minutos. Dice la Gemara el Leimo Ketanoy. Esto que estamos diciendo ahorita, que si le mafrea o goiva, o Mikanu Leavo goiva, dice la Gemara que esta mafrea en trabajo y luego dice que es mafrea que está muy. Israel Sheilva le nofre al Hametzot. El Israel le prestó dinero al Goy y el Goy le entregó al Israel Hametz de garantía. Si le ajara Pesach, Eino Oiver, después de Pesach, no transgrede. Rabbi Meir Oiver, de acuerdo con Rabbi Meir, dijeron, sí transgrede. Entonces quiere decir la Gemara, entonces aquí la Gemara está preguntando. Entonces aquí la Gemara tiene una majloikes. El Israel le prestó dinero al Goy. Y durante Pesach el Israel tenía en su reshus el Hametz del Goy. ¿Transgrede o no transgrede? De acuerdo con el Tanekame, no transgrede. De acuerdo con Rabbi Meir, sí transgrede. ¿En qué discuten? ¿Por qué el Tanekame dice que el Israel que tenía en su propiedad el Hametz del Goy no transgrede y Rabbi Meir dice que sí transgrede? De marzo va a remafrea o Goiva. Rabbi Meir opina
que el acreedor cobre retroactivamente. Como cobre retroactivamente, entonces este Hometz en Pesach ya era del Israel. Por lo Israel transgrede lo del Balbimotse. En cambio, Mar Sobar, que sería el Tanekame, opina, Mijano la Goba, que el Israel cobra de aquí en adelante. Por lo tanto, durante Pesach, el Hometz seguía perteneciendo al Gol. Como seguía perteneciendo al Gol, entonces el Israel no transgrede. Pregunta la Gemore, ¿vetísmelo? ¿Y acaso esto que me estás diciendo que discuten si mi canulado goigo de mafrao goiva, acaso es posible explicar que no se discuten tan el cambio a mi mail? Hay que ver la seifo de Sabraise y vamos a ver si concuerda con esta manera de entender la discusión. ¿Qué dice la seifo? Pero cuando el caso contrario, el goy le presta al Israel un préstamo y el Israel le da su Hometz para que cobre la deuda. Entonces, ¿cuál es en este caso? O sea, aquí estamos hablando el Hometz del Israel en manos del Goy, porque el Goy es el acreedor. ¿Cuál debería ser el din aquí? Debería ser lo contrario. De acuerdo con el man de Omar Mikanulabo Goba, entonces el Hometz pertenece al Israel. De acuerdo con el man de Omar de Mafrea Goba, entonces el Hometz pertenece al Goy, así es como debería de ser. Pero ¿qué es lo que me dice la Braise? Dibre Yakol Oiver. Aquí todo el mundo está de acuerdo que el Israel transgrede. Si es de que el Goy le prestó dinero al Israel. No, perdón, el Israel le prestó dinero al Goy. Y ahora el Hometz del Goy está en manos del Israel. Todo el mundo está de acuerdo que no, perdón, el caso contrario. El Goy le prestó dinero al Israel y el Hometz del Israel está en manos del Goy. Todo el mundo está de acuerdo que el Israel transgrede. Y si tú me vas a decir que hay una opinión que dice el Mafreo Goy va, ¿por qué el Israel va a transgredir? Ya está en manos del Goy, el Goy cobra retroactivamente. Entonces va a ir con mi boile. Aquí la Gemora debía haber dicho, no que te jule almo Oiver, aquí la Gemora debía haber dicho lo contrario que dijimos en el Larecho. En el Larecho dijimos que de acuerdo con el Tanekame no transgrede, y de acuerdo con Rabbi Meir sí transgrede. Y explicamos en el Larecho que de acuerdo con el Tanekame no transgrede porque le Mijano Lavo Goiva y de acuerdo con Rabbi Meir transgrede porque le Mafrao Goiva. Entonces, en el caso contrario, debemos haber dicho que de acuerdo con el Tanekame sí transgrede, de acuerdo con Rabbi Meir no transgrede. ¿Sí? Le mande Omar Oso Meinoy, de acuerdo con el mande Omar, que en la Recho no transgrede porque decimos que el Hometz es del Goy. Ojo, aquí se debe transgredir porque aquí es el Hometz del Israel. Y le mande Omar Oso Meinoy, de acuerdo con el mande Omar, que en la Recho sí transgrede porque la Hometz del Israel. Ojo, aquí no debe de transgredir porque aquí es Hometz del Goy. Entonces, si tú me vas a decir que la Majluques en la Recho es Mijano Lavo Goiva o la Mafrao Goiva, entonces en la Seifo debieron haber dicho lo contrario que en la Recho. ¿Por qué en la Seifo todo el mundo está de acuerdo que sí transgrede? Por lo tanto, viene la Gemora y nos dice, Elo, si no, en realidad el Pshat en esta Braise es diferente. Ojo, Bemayaskinon, que con Sheirinu Etzo. Esta Braise, estamos hablando tanto en la Recho, tanto en la Seifo, estamos hablando cuando el deudor entregó el Hometz en manos del acreedor. Y entonces, y en realidad, todo el mundo opina Mijano Lavo. ¿Sí? Ahora, entonces, ¿en qué discuten? Discuten en el din de Rabbi Yitzchok. ¿Cuál es el din de Rabbi Yitzchok? De Omar Rabbi Yitzchok. ¿De dónde sabemos que cuando se entregó una garantía al acreedor, esta garantía pertenece al acreedor? Como dice el pozo, la Torah nos dice que cuando un acreedor toma una garantía, este acreedor tiene que regresarle la garantía al deudor cuando el deudor la necesita. O sea, si es de que el deudor le dio como garantía unos cojines y unas cobijas, entonces el acreedor le tiene que regresar al deudor los cojines y las cobijas en la noche para que se vaya a dormir.
Si es de que el deudor le dio como garantía al acreedor utensilios que se utilizan de día, entonces el acreedor se tiene que regresar al deudor durante el día. Y nos dice el pueblo que cuando el acreedor se va a comportar de esta manera y le va a regresar al deudor la garantía, un lejoti y tzdoke, se va a ser considerado un tzdoke para el acreedor. Y me no coine más, diciendo que el acreedor no adquirió esta garantía, tzdoke minain, ¿por qué esto se va a llamar tzdoke? ¿Qué significa tzdoke? La definición de tzdoke es cuando yo tomo algo que me pertenece a mí y se lo doy a otra persona. ¿Sí? Pero si es de que yo le estoy dando a otra persona lo que es de él, eso no se llama tzdoke. Entonces ya que aquí la Torah está diciendo que cuando el acreedor le regresa al deudor la garantía para que la utilice, se considera tzdoke. Aquí vemos que la garantía pertenece al acreedor. Mikan le va al hoste, más cuando aquí aprendemos que el acreedor adquiere la garantía. Eso es el din de Rabbi Yitzchok. Ahora, basado en el din de Rabbi Yitzchok, dice la Gemara, podemos aprender ahorita a explicar toda la braisa. Ahora, aquí en realidad ahorita estoy pensando que no lo pensé antes, aquí estaría bien una tabla para explicar aquí un poco la braisa que tenemos. Pero, a ver, un segundito. Si me dan un minutito, hijo, estamos un poco tarde, pero creo que a lo mejor vale la pena ponerla aquí, hacer una tabla aquí en este momento, ¿sí? Una tabla de qué es lo que tenemos aquí. Porque aquí tenemos dos casos, ¿correcto? Tenemos el caso de la ratio y tenemos el caso de la seifo, ¿sí? El caso de la ratio es cuando es el Hometz, cuando Israel se iba de Nokra al Hamzot, es el Hometz del Goy en manos del Israel, ¿sí? Entonces lo voy a poner aquí. El caso de es así, la ratio, ¿cuál es el caso de la ratio? Es Hometz del Goy, Beyadaim Shel Israel. Yadaim de Israel. ¿Correcto? Esa es la ratio. O sea, de que qué es lo que pasó, el Israel le prestó dinero al Goy y el Goy le dio ahí su Hometz. ¿Cuál es el caso de la seifo? El caso de la seifo es el caso contrario. Si el caso de la seifo es Hometz Shel Goy, Doshel Israel, Beyadaim, Beyadaim del Goy. ¿Correcto? Ahora, ¿cuál es el din en estos casos? Tenemos aquí la opinión del Tanekame y tenemos la opinión de Rabbi Meir. ¿Correcto? Tenemos aquí la ratio y tenemos la seifo. ¿Correcto? En la ratio, el Tanekame dijo que es Oifer. ¿Sí? Y el Rabbi Meir dijo Eino Oifer. En cambio, en la seifo, Divrei Hakol Oifer. ¿Sí? Esto es lo que tenemos. Ahora, cuando decimos Oifer, quiere decir que pertenece al Israel. ¿Sí? ¿Están conmigo? Sí. Ahora, entonces dice así, originalmente, ¿cómo pensamos que es la Majloikes? Pensamos de que la Majloikes que en el caso de la Rizul Hometz el Goy Bedan el Israel Tanekame Oiver, vemos de que le Mafrao Goiva y Rabbi Meir Oiver porque es Mikanu Leavo. Y sobre eso, dice que no, si esa fuera la Majloikes, entonces en la Seifo el Tanekame debía haber dicho Eino Oiver porque ya es del Goy y Rabbi Meir dice Oiver, pero el Tanekame opina de que le Mafrao Goiva, entonces en la Seifo debe haber dicho Eino Oiver. Ese es el problema con explicar la Majloikes, si le Mafrao Goiva o Mikanu Leavo Goiva. Por lo tanto, viene la revisión de la explicación nueva. En realidad, el din es Mikanu Leavo Goiva. ¿Y en qué discute? Discute lo siguiente. Rabbi Meir tiene una loja. ¿Cuál es la loja de Rabbi Meir? El Baal Hov adquiere el Mashkon. Por lo tanto, dice la Gemara, la materia es la siguiente.
Tanekame Sobar, pasando aquí al Tanekame de la Biblia. Tanekame Sobar, Anemil Israel Misrael, cuando nosotros decimos que el acreedor adquiere la deuda, adquiere la garantía, cuando el deudor es Israel y el acreedor es Israel, ahí es cuando el acreedor adquiere. Ahí es donde el pueblo que está hablando que se considera un tzedok que lo regrese. Israel Minochri, pero cuando el Israel tiene la garantía del Goy, lo con no la adquiere. Por eso mismo, aquí el Tanekame dice, Israel Minochri, un segundito. No, es que aquí en la tabla, perdón, tengo que hacer aquí una pequeña corrección. Sí, pero aquí me confundí. Aquí el Tanekame es el que dice Eino Oiver. Aquí nada más me confundí. La primera dice Oiver. ¿Sí? Aquí nada más me confundí los nombres, sí, pero era así. Entonces dice la Gemara. Tanekame Sobanan en Misuel. ¿Cuándo decimos que el acreedor adquiere la garantía? Israel Misuel, el Israel Minochri, pero el Israel del Goy lo coni no adquiere la garantía, y como no adquiere, como el Israel no adquiere la garantía, por eso dice el Tanekame no oiven. Ver a mi mail sobre mi dice no calajoime. Israel Misuel, condición Israel adquiere la garantía de otro Israel, Israel Minochri lo colchequen. No con una razón el Israel va a adquirir la garantía del Goy. Entonces, en eso discuten. Tanekame dice que cuando el Goy entrega su Hometz al Israel y la garantía el Hometz del Goy del Israel, Tanekame dice, no, ahí el Israel no adquiere la garantía. Como no la adquiere, no transgrede. Rabbi Meir dice, sí la adquiere, igual que Israel adquiere, Israel mi Goy también adquiere. Como Israel adquirió la garantía, por eso va a transgredir. En cambio, pero en el caso contrario, cuando el Goy le prestó dinero al Israel y el Israel entregó su Hometz como garantía en manos del Goy, todo el mundo va a decir que ahí el Israel va a transgredir. ¿Por qué Israel va a transgredir? El Goy de Israel no adquiere cuando nosotros decimos que el acreedor adquiere la garantía, cuando el acreedor es un Israel. Pero cuando el acreedor es un Goy, ahí ahí el Goy, acreedor, no adquiere la garantía. Como no adquiere la garantía, entonces ¿de quién sigue perteneciendo el Hometz? El Hometz sigue perteneciendo al Israel. Como el Hometz sigue perteneciendo al Israel, por eso en la Seifo todo el mundo va a estar de acuerdo que el Israel sí va a ser Oiver. ¿Sí? Que le ponga condición. ¿Cómo que le ponga la condición? Sí, que lo adquiera desde ese momento. Pues muy bien, eso lo vamos a ver. Si lo especifican, lo especifican. Eso lo vamos a ver ahorita. Correcto. ¿Sí? Pero en este momento, así es como se ha explicado la Machlokes. Originalmente quisimos explicar la Machlokes en el Tanekame Rabbi Meir. Cuando del Hometz, el gobierno del Israel que de acuerdo con el Tanekame Eino Oiver, quisimos decir porque Eino Oiver, porque mi canulado el Israel es Goiva. Y de acuerdo con Rabbi Meir Oiver, porque el Israel cobró efectivamente. Y la Gemara no discuten en eso. Todo el mundo opina mi canulado o Goiva. La Machlokes es una Machlokes diferente. Este din que dijo Rabbi Itzchok, que el mashkon pertenece al acreedor. ¿Cuándo se aplica? De acuerdo con el Tanekame, se aplica únicamente entre Israel e Israel. Pero cuando Israel le presta el dinero al Goy, no se aplica este din. Como el de Israel no adquirió, no transgrede. Rabbi Meir dice, no, cuando el Israel le presta el dinero al Goy, el Israel sí adquiere la garantía del Goy. Pero cuando el Goy le presta dinero al Israel, el Goy seguro no adquiere la garantía del Israel. Cuando el Goy seguro no adquiere la garantía, por eso mismo el de Kule Alma va a transgredir el Israel porque el Hometz sigue perteneciendo a él. ¿Sí? Así es como está explicando la Machlokes. Ok, esto es un poco tarde, pero seguimos un poco más. ¿Sí? Ahorita vamos a traer de nuestra Mishnah. Voy a quitar esto. No Israel al Hametzol.
un goy le prestó dinero al Israel sobre el Hometz, y el Hometz del Israel, y ahorita está en manos del goy. Ájara, Pesach mutar ve'anor. Después de Pesach es mutar ve'anor. Pregunta la Gemore, una pregunta contra lo que dijimos. Neina mi divino etzlo, inclusive si el Israel le entregó al goy su Hometz, y ahorita el Hometz está en casa del goy, hablando que mi Israel lo codi, de acuerdo con lo que acabamos de decir ahorita, dijimos que el goy no adquiere la garantía, el goy no adquiere el Hometz del Israel. Entonces, ¿cómo es posible que nuestra Mishnah nos diga que el Hometz ya pertenece al... ¿Cómo es que nuestra Mishnah nos diga que el Hometz pertenece al goy y por eso el Israel no transfiere el Hometz mutar ve'anoe? Si es de que ya dijimos que el goy no adquiere la garantía del Israel. Contesta la Gemore, lo ikashe. Ha de omarle me'achshav, ha de omarle me'achshav, que eso es lo que está diciendo Freddy. Todo depende si especificaron o no. Si es de que especificó el Israel y le dijo al goy, mira, te doy mi Hometz y si no te pago la adquieres me'achshav, ahí el goy sí va a adquirir el Hometz del Israel. Si es de que nada más se lo da y ya vemos y después si te pago no, ahí el Hometz que pertenece al Israel. Pero si es de que el Israel le dice al goy, en caso que no te pague, el Hometz es tuyo, me'achshav, ahí el goy se va a adquirir retroactivamente. Dice la Gemore, uminat, hembra de Shoni Levineso, Domar Pero, Me'achshav, perdón, ¿sí? no es en un caso que no te pague, porque si sí le paga, entonces está también haciendo una beirá. No. Si le paga, seguro es problema. Si le paga el Hometz, seguro es del Israel. Todo esto estamos hablando cuando finalmente no le pagó y ahorita quiere pagarle con el Hometz. Es lo que estamos hablando. Benkaj, que sea tuyo, pero si sí te pago, me lo regresas al final. Bueno, a lo mejor eso podrían hacer. Si hacen esa condición también funcionaría. ¿Sí? Pero aquí el punto que está trayendo la memoria es cuando le dice que si no te pago, si te cobras de este Hometz, que sea tuyo me'achshav. Eso es lo que está diciendo la memoria. Cuando dice, si te cobras, si nada más se lo da y le dice, si no te pago, quédate con el Hometz, ahí sí es un problema. Pero si le dice, si no te pago, el Hometz es tuyo me'achshav, ahí es cuando dice la Gemore, no va a ser problema. ¿Por qué no va a ser problema? Porque ahí, como dijo me'achshav, el goy se va a adquirir retroactivamente. ¿Y de dónde sabemos que hay diferencia? De Tania, que esto lo vamos a una braise. Nochri Sheirin Pat Purni Etzel Israel. Un Nochri que entregó como garantía Pat Purni. Purni es un horno muy grande, por lo tanto, en hornos grandes hacían panes grandes. Por eso dice Pat Purni, porque generalmente una deuda, si se va a dar un pan como garantía, seguramente es un pan muy grande. Eso por eso dice Pat Purni. Entonces, así, un goy que entregó como garantía un pan grande hecho en Israel. Eino oive. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si dentro de Pesach el Israel no va a transferir, ¿por qué no va a transferir? Porque este pan pertenece al goy. Veim Omar lo hijo, pero si el goy le dice, quédatelo, que la que se explica que se refiere, si le dice, es tuyo desde ahorita, es como me'achshav, oive, ahí se va a transferir. Pero el maestro es un maestro seibo, ¿por qué en la reiso? Cuando el Israel tiene el pan del goy, no transgrede. En la seibo, cuando tiene el pan del goy, sí transgrede. ¿Cuál es la diferencia del goy gatijo o no? El olaf, si no la acuerdo, Shmami, no, ni hijo de Omar de Meachshav, hijo de Omar de Meachshav. Hay diferencia cuando le dice Meachshav y cuando no le dice Meachshav. Que siente que le dice, siente que no le dice Meachshav, entonces ahí decimos que el pan sigue perteneciendo al acreedor. Y como en este caso el acreedor es goy, por eso mismo no va a transgredir. Pero si le dicen me'achshav, el pan ya pertenece al deudor, y como pertenece al deudor, como en este caso el deudor es Israel, sí va a adquirir shmami no. Entonces claramente vemos de aquí que hay diferencia entre si dice me'achshav o no dice me'achshav. O sea, ahorita estamos viendo como robo, que decimos mikanu le'abo goiva, pero si dice me'achshav, entonces ahí sí va a ser retroactivamente. Con Rabonon, bueno, todo Rabón ya es algo nuevo. Pero ahorita lo vamos a ver, nada más que ver si quedó claro ahorita la memoria. ¿Sí? Súper claro. Ok. Espera, sí. Ok.
Ton Rabonon, Hanut Shel Israel, Umalay Shel Israel. Una tienda de Israel y la mercancía también es de Israel. Pero empleados goyim entraron allá en Pesach. Jomet, el Jomet que se encontró en esta tienda después de Pesach, Osur Banoe, porque asumimos que es de la mercancía. Aquí nada más hay que cambiar nuestro chip un poquito, que es mercancía. Como que uno ve esto y yo digo, de que si entra a una tienda, la mercancía, se nota que es mercancía, ¿no? Sí, yo veo aquí el pan envuelto en su bolsa y todo. Entonces, obviamente, en el tiempo de la Gemore, la mercancía no estaba envuelta en bolsas. Por lo tanto, si es de que yo tengo ahí mis panes como mercancía, o yo tengo lo que es mi mercancía que vendo lo que sea, y en eso encuentro después de Pesach un pan, entonces se puede confundir el pan, que a lo mejor es parte de la mercancía, o a lo mejor es un pan que luego metió en Pesach. ¿Sí? Porque no, hoy en día, como que cuando hablamos de mercancía, como que se nota que es mercancía y que no es mercancía. En el tiempo de antes, aparentemente no se podía distinguir qué es mercancía y qué no es mercancía. Entonces, eso es lo que pasa aquí. Una tienda de Israel. Y la mercancía es de Israel. Y hoy entraron en Pesach. Y después de Pesach encontramos un pan. Y no sabemos si ese pan es parte de la mercancía o ese pan es del Goy. Asumimos que es parte de la mercancía y va a ser Osur Banoe. Y lo mismo el caso contrario. Osur Banoe, y seguro es Osur Bajito. Y lo mismo el caso contrario, Hanut Shel Nochli, Umalay Shel Nochli, una tienda de un Goy. La mercancía también es del Goy. Upoale Israel Miknotim Yotzim Lesham. Y los empleados son israelíes. Jomet en Nimsa, después de ver encontramos Jomet y tenemos la duda si este Jomet es parte de la mercancía y es del Goy o es un Jomet que metió uno de los empleados israelíes. Decimos, Mutar Bajilo, no asumimos que esto es parte de la mercancía, por lo tanto el Jomet sería Mutar Beanoe y Mutar Bajilo y consecuente que sería Mutar Beanoe. Pues bueno, esto ya es otro tema. ¿Ok? ¿Quedó claro? Sí. Se fue un poco difícil, la quiero volver a escuchar, al rato mando el link. Ok. Bueno. Muchas gracias, Rafi. Gracias. Buen día. Oye, Gracias, Yeshikoyach. Buen día a todos. Buen día a todos.